Hoy día estamos el día miércoles 2 y vamos a hablar en geometría sobre los ángulos conjugados internos. Pero antes de hablar sobre nuestros ángulos conjugados internos, vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior. Nosotros habíamos visto los ángulos en las rectas paralelas, ¿no? Que existe el ángulo correspondiente, existe el ángulo conjugado interno y el ángulo alterno interno, ¿ya? ¿Cómo los vamos a diferenciar estas clases de ángulos en las rectas paralelas? Lo diferenciamos de la siguiente manera. Porque el correspondiente, el ángulo correspondiente, uno va a estar afuera y uno adentro. ¿Ya? Un ángulo externo y un ángulo interno van a conformar mi ángulo correspondiente. Ahora, cuando me den ejercicios sobre este tipo de ángulos correspondientes, me dicen que tanto alfa como beta van a medir o van a tener la misma medida. Es decir, si acá arriba mide 60 grados, aquí en beta también va a tener que medir 60 grados. Ambos tienen que tener la misma medida. Ambos van a tener la medida igual. En un ángulo, ahora hablamos sobre los ángulos conjugados internos. Me dicen que para que sea un ángulo conjugado interno, tienen que tener la siguiente medida. La suma de sus dos ángulos, o la suma de sus ángulos, tiene que medir 180 grados. Es decir, si yo sumo lo que vale beta y lo que vale alfa, ¿no? En este caso nos han dado estos símbolos, o puede ser A y puede ser B, ¿no? Lo que vale cada uno de esos símbolos, al sumarlos ambos, tienen que sumar 180 grados. ¿Y cómo diferencio que es un ángulo conjugado interno y que voy a usar esta formulita? Los voy a diferenciar porque van a estar en forma de C. Es decir, lo que voy a utilizar es estas dos esquinas. Los dos pueden estar, como les dije, mirando hacia mi derecha, siempre van a estar los dos juntos, mirando hacia la derecha, y los dos van a ser internos. Pueden ser mirando hacia mi derecha, puede ser mirando hacia abajo, puede ser mirando hacia la izquierda, puede ser mirando hacia arriba, ¿ya? Pero siempre van a estar ambos, los dos juntos, van a estar hacia adentro, ¿ya? Por eso es ángulo conjugado interno. Los dos van a estar hacia adentro. Y si yo sumo, ¿ya? Si yo sumo ambos ángulos, les tiene que dar 180 grados. Eso es un ángulo conjugado interno. Ahora, un ángulo alterno interno también tiene que tener la misma medida. Pero ¿cómo voy a diferenciar qué es un ángulo conjugado, un ángulo alterno interno? ¿Por qué? Porque puedo formar como una Z. Mire, ahí está, una Z. Es decir, voy a utilizar el ángulo de mi derecha, lo que mide mi ángulo de la derecha y lo que mide a la izquierda. Uno va para mi derecha, uno para mi izquierda, pero ambos tienen que ir dentro de la figura, es decir, internos. Y yo voy a utilizar esta formulita, los dos están adentro, tienen que ser internos, adentro, ángulos internos. Por eso se llama ángulos alternos internos. Alternos porque uno está a la izquierda, uno a la derecha. Interno porque están adentro, no puede estar afuera. Si no, serían otro tipo de ángulos y serían ángulos externos y tendrían otra formulita. ¿Ya? Ángulo alterno interno, uno hacia la derecha, uno hacia la izquierda, ¿ya? Y estos dos me dicen que tienen que medir igual. Es decir, si aquí mide 70 grados, al otro lado, ¿cuánto va a medir según mi fórmula? 70 grados, profesora, 70 grados. Perfecto. 70 grados porque ambos tienen que medir los mismos, claro. Ambos tienen que medir iguales. Entonces, hemos hecho un recordatorio sobre la clase anterior que hicimos de ángulos en las rectas paralelas, que existe el ángulo correspondiente, el ángulo conjugado interno y el ángulo alterno interno. Hoy día vamos a tratar vamos a conocer cómo se resuelven ejercicios de ángulos conjugados internos, ¿ya? Los ángulos conjugados internos son los siguientes.
como les dije, ¿no? Pueden estar mirando hacia mi derecha, pueden estar mirando hacia mi izquierda, pueden estar mirando hacia abajo o hacia arriba. Solamente es cuestión de que miren, volteo la figura, ya no están a la derecha y a la izquierda, sino ahora están hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Me pueden dar así, pero siempre los dos internos, ¿ya? Los dos hacia adentro, bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda, porque si le cambio del color, uno dentro, uno fuera, ya no va a ser un conjugado interno, sino va a ser un alterno, ¿ya? Entonces, siempre podría ser, la figura puede cambiar según la posición, pero cuando son conjugados internos quiere decir que tengo que agarrar estas dos partes. Hacia adentro tengo que agarrar o colorear hacia la parte de adentro. Resolvemos el siguiente ejercicio, ¿ya? Hoy día estamos día miércoles, ¿no? Sí, no les toca inglés hoy día. Listo. Seguimos. Ejemplo. Ahora, nos dan el segundo ejemplo. ¿Y cómo se resuelven estos ejercicios? Recuerden que cuando es un ángulo conjugado interno, va a tener esta formulita, que van a tener que sumar, ¿no es cierto?, los dos ángulos y llegue a 180 grados. Miren, yo tengo aquí, si yo, por ejemplo, aquí les hago un ejercicio rapidito, el ángulo de aquí, el del lado morado, va a medir 17. ¿Cuánto tendría que medir el siguiente ángulo? ¿Cuánto tendría que medir? 110. 110. Y le pongo 110, llegaría a 187. No, es 163. Exacto, muy bien, 163 me diría acá. ¿Por qué? Porque me dice que el ángulo conjugado interno tiene una formulita, que la suma de sus dos ángulos, de los dos ángulos que observamos ahí, tienen que llegar a 180. Y si yo digo que acá mide 17 grados, aquí entonces tendría que medir 163 para que llegue a 180 grados, que es lo que tienen que medir ambos, ¿ya? Listo. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio, otro ejercicio más encima de esa figurita. Y lo vamos a hacer ahora de la siguiente manera. Yo tengo, por ejemplo, el lado donde está el celeste, ¿ya? O bien los numeritos los pueden borrar, por favor, porque me olvidé de borrar esos numeritos. No deberían de estar ahí, ¿ya? Donde dice 4, 5, esos no van, ¿ya? Sino que ha estado dentro de la figura. Listo. Ahora, si yo este ángulo de aquí, ¿ya? Este ángulo de aquí, yo le pongo que va a medir este ángulo celeste. Yo digo, este ángulo celeste va a medir, a ver, 90 grados. 95, vamos a ponerle. Mide 95 grados. ¿Cuánto medirá el ángulo amarillo? ¿Cuánto medirá el ángulo amarillo? 95. 95. Muy bien. 85. 85. ¿Por qué 85? 280. Ya, listo. A ver, Vamos a sumarlo. vamos a ver. 180 tengo. ¿Sí está bien? 85 es. Recuerden que la suma de estos dos ángulos tiene que llegar a 180, ¿no? Y ahí ya me están dando la medida de uno de sus ángulos para poder saber cuál es. Ahora, como me dice Chanel, me dice, Miss, ¿por qué 85? Vamos a ver. Vamos a resolverlo ahora. Miren, como yo ya sé, ¿no? Es como decir, calcula el valor de A. ¿Ya? Vamos a calcular el valor de A. A mí me dicen que si este va a ser A, en vez de 5 es una, en vez de 5 una A y aquí en vez de 4 una B. ¿Ya? A y B. Tenemos el ángulo A y el ángulo B.
El ángulo B yo sé que mide 95 grados. Ahora me dicen la formulita para resolver este tipo de ángulos conjugados internos es, si sumo A más B, me tienen que dar igual a 180 grados porque así me dice la formulita, que tengo que sumar esos dos ángulos para llegar a 180 grados. La suma de esos dos ángulos tiene que llegar a 180 grados. Pero aquí yo observo que tengo la medida de la B, que me dicen que vale la medida de la A. No lo sé. Por eso le voy a poner una X porque no sé cuánto medirá. La medida de la B sí lo sé porque la B tiene 95. Les he puesto la medida que mide 95 grados. Ahora, todo eso igual a 180 grados. Ahora sí lo puedo resolver. ¿Por qué? Porque ya tengo una operación parecida a una ecuación, ¿no? Para poder descubrir cuánto vale, yo quiero descubrir cuánto vale A, y a la A, vamos a ponerle A de frente. La A. Listo. Un ratitito. La A. No sé cuánto vale, igualito sigue la A. Y quiero saber cuál es el valor de la A. Y yo hago lo siguiente. Sigo bajando mis 180 grados. Y el que está sumando, ¿cómo pasa hacia el otro lado? Restando. Si está hacia mi izquierda sumando, al otro lado pasa restando. Y va a ser igual. Ahora, ya tengo y ya puedo saber cuánto va a valer A. 180 menos 95. ¿A cuánto me va a dar igual? ¿Qué te dice? 85. 85. Me va a dar igual a 85. Perfecto. A 85 grados. Es decir, la A mide 85. Y ya he descubierto así y de esa forma se resuelve estos tipos de ejercicios. Ustedes tienen que plantear ahí porque ahí les van a decir cuánto vale A, cuánto vale B o qué valor tiene. Y para descubrir, yo sé que la suma de estos dos, la suma interna, tiene que llegar a 180. Esa es mi clave o esa es mi fórmula. Yo tengo que sumar ambos ángulos y ambos me tienen que llegar a 180 grados. Pero aquí yo ya sé cuánto mide uno de los ángulos y sé aquí que a cuánto voy a llegar. Entonces me va a faltar solamente descubrir cuánto vale A y lo hago tipo como una ecuación para descubrir el valor de la A. ¿Ya? De esa forma se resuelve ese tipo de ejercicios de ángulos en las rectas paralelas. Ahora, ya que hemos hecho este ejercicio, vamos a pasar a hacer el practicamos. Y ya les expliqué cómo tendrían que resolver. Voy a resolver, ya espero que también ustedes estén ahí resolviendo. Un ratito voy a borrar esto para poder subir la siguiente hojita. Hemos visto cómo es un ángulo conjugado interno. Ya también hemos visto que la formulita es, como observan ustedes aquí, miren, aquí la figura ya está al revés. Ya no está mirando ni a la derecha ni a la izquierda, los dos están mirando hacia arriba. Y me dicen que la suma de ellos, ya, la suma de ellos tiene que llegar a 180 grados. Esté como esté la figura, ambos tienen que llegar a 180 grados, que es lo que me dice mi fórmula, ¿no? Sumo estos dos y tienen que dar 180 grados. Ahora yo observo aquí un ejemplo que mide 129 grados y hacia el otro lado 51 grados. Si sumo ambos, tiene 180 grados, es correcto, ¿no? Es un ángulo conjugado interno. Ahora tenemos 3 ejemplos y los van a observar cómo los voy a resolver, ¿ya? Me dicen a mí, tengo, ¿dónde está? Aquí está. Tengo 80, que vale uno de los lados, ¿no? De los ángulos, les vamos a poner aquí que este va a ser A y este es B. Adentro de esa figurita le ponemos A y aquí afuera está del otro que es una B. Vamos. ¿Y cómo nosotros sabemos si vale 180? Porque la fórmula dice que todo ángulo conjugado interno solo llega hasta 180 grados.
No puede haber O ni sea, más, todo el más ángulo de que 180 ni vamos a menos de tener 180. 180. ¿Cómo dices, hija? O sea, que todo ángulo que nos vamos a hacer va a Tiene que llegar tener a 180. 180. Claro, tiene que llegar a 180 grados, nada más. No puede pasarse ni ser menos. Es una medida estándar, como dice, ¿no? Por eso nos vamos a dar cuenta que es un ángulo conjugado interno y si le falta le tenemos que agregar a que llegue a 180 grados. ¿Ya? No, pero ¿cómo sabemos? Sumando sus ángulos porque te van a dar una medida de ellos, como por ejemplo el que tienes ahí. Todo ángulo tiene que llegar, para que sea un ángulo conjugado interno, tienes que llegar a 180 grados. Es como decir, Gia, tienes que llegar a 20 y te doy 5. ¿Cuánto te falta para que llegues a 20? A mí me faltaría... me faltaría 15. 15. Está bien. Eso es lo que pasa ahí, que todo tiene una sola Entonces, medida. ahí Es tengo una que medida. hacer casi la misma fórmula que dejó. Claro, todos los ángulos conjugados internos es una sola fórmula. Una sola fórmula es para hallar los ángulos conjugados internos. Es decir, tengo que sumar los dos ángulos a que lleguen a 180 grados. Es una sola formulita. Ahora sí, Gia. Sí, mis gracias. Para Solo los esa era ángulos, mi duda. recuerden que para los ángulos conjugados internos tenemos que sumar ambos ángulos y ambos tienen que llegar a 180 grados. Esa es la regla o es la fórmula que tengo que usar para todos mis ejercicios de ángulos conjugados internos. ¿Ya? Cuando yo veo esta figurita digo, ah, ya, es un ángulo conjugado interno en donde tengo que aplicar lo siguiente. ¿Qué voy a aplicar? Voy a aplicar que A más B sean igual a 180 grados. Al toque, miro la figura y digo, ah, ya, esto se trata de un ángulo conjugado interno. Quiere decir que ahí tengo que sumar ambos ángulos a que lleguen a 180 grados. ¿Ya? En ese caso, entonces, ahí al que se está buscando sería el valor de B. Ya valdría 80. Sí. Valdría Listo. 80. Ahora sí, apagamos los audios, mi amor. Gracias. Ahora sí. En este caso, ahora tenemos lo siguiente, que estamos buscando el valor de B porque la A ya la sabemos. La A nos dicen que mide 80 grados. La A mide 80 grados. Ahora, en este caso tenemos lo siguiente. No se sabe, nos dicen aquí, vamos a hacerlo con otro colorcito. Aquí la B no se sabe cuánto mide la B, pero sí se sabe cuánto mide la A y la A me dice que está midiendo 80 grados. 80 grados. Es decir, ¿ya? Si yo quiero saber mi respuesta de cuánto va a medir el ángulo B, ahora hago mi ecuación, ¿no? ¿Qué es lo que aplicamos aquí? Era 180 grados. Un ratito. Apagamos el audio un ratito para poder manejar mi plumón, ¿ya? Apagamos los audios para poder manejar mi plumón, si no, no lo puedo manejar y no nos va tiempo de acabar en esta misma grabación. Tenemos 180 grados. Ahora, el que está sumando pasa hacia el otro lado restando. Como está más 8, más 80, ahora pasa como menos 80. Y ahora restamos. Ahora descubrimos que 180 menos 80 nos va a dar a 100. Es decir, el ángulo B mide 100 grados. ¿Ya? Así nos va a dar en este ejercicio. Solamente ustedes tienen que recordarse esta formulita, que la suma de esos dos ángulos van a llegar a 180 grados. La suma de cualquiera de esas figuras que vean un ángulo conjugado interno tiene que llegar a 180 grados, ¿ya? Y se resuelve, ya saben, una ecuación, ¿no? Como una ecuación para poder descubrir cuánto es el valor de B y hemos descubierto que el valor de B vale 100. Esta formulita se va a usar para todos los ejercicios de ángulos conjugados internos. Es como una regla que nos dan para poder descubrir, ¿no? El valor de uno de los ángulos o el valor del ángulo que esté faltando. Pero hay otra forma, ya que también le ponemos
que como él dice, a 80 a la vez le podemos poner Claro, mentalmente también lo puedes hacer, ¿no? Ya sabes que Mi- tiene un 80 y al otro ¿cuánto le falta? Le falta 100 para llegar a 180, entonces la B vale 100. Lo puedo decir así también, de manera rápida. Una duda, Miss, la Claro. 1. Ahorita, mi amor, déjame terminar la 2, la 3, porque aquí acabamos el video, ¿ya? Para no grabar otra vez, mis amores. Ahorita Bien. les hago otro Zoom y me preguntan todo lo que deseen, pero ya nos queda 3 minutos y tengo que terminar acá la clase, ¿ya? A ver, en esta de aquí, ahora en el ejercicio número 2, sabemos, igualito, ya sabemos que tenemos que usar nuestra fórmula, ¿no? A más B va a valer igual a 180 grados. Hago primero mi fórmula. Y luego veo que me dicen que uno de ellos, uno de sus ángulos mide 65 grados, ¿ya? Y vamos a hacer ahora lo siguiente. Como esta es la formulita que yo tengo que completar, ahora voy a hacer lo que me dice este ángulo de acá. Y yo tengo que hacer lo siguiente. Digo, X más 30 más 65. Todo eso lo tengo que sumar y todos esos números sumados tienen que llegar a 180 grados. Ahora hago lo siguiente, ¿no? Primero, ¿qué puedo hacer? Primero lo que voy a hacer es sumar ambos que puedo sumar, ¿no? Y descubro que 30 más 65 me va a dar igual a 95. Y hago lo siguiente. X más 95. Ahora sí, ya reducí los números y puedo hacer lo siguiente. 180 grados. Ahora, como está aquí como más, ya, la X la voy a poner aquí porque quiero saber cuánto vale X. Como está aquí más 95, ahora lo puedo pasar hacia el otro extremo como menos 95. Es decir, ahora tengo 180, ¿ya? Menos 95. Y me va a dar como respuesta a 85. Entonces aquí ya descubrí, porque me dicen descubrir el valor de X. Y el valor de X me doy cuenta que es 85. ¿Por qué? Digo que es 85 porque ya he podido descubrir todas estas preguntas que ustedes observan ahí. He hecho el pasito a pasito. Todo esto lo tengo que sumar y tiene que llegar a 180. Y 180, ¿no? Tiene que sumar todos esos números. Entonces ahí ya descubrí que la X vale 85, porque si sumo 85 más 30 más 65, me va a dar 180 grados. Y ahora la X la reemplazo por un 85, sumo 85 más 30 más 65 es igual a 180 grados. Entonces, ¿cuánto vale la X? La X vale 85. Copien eso rapidito porque voy a explicar en la número 3. Miss, ya lo copié. Listo, perfecto. En el siguiente Zoom me hacen todas las preguntas que deseen y ahí les voy a aclarar las dudas que ustedes tengan, ¿ya? La número 3. La número 3 van a hacerle igual. Van a poner su 2X, ¿ya? Van a descubrir cuál es el valor de la X. Me mandan las respuestas para ver, ¿ya? ¿Cuál es el valor y cómo lo han descubierto ese de ahí, ¿ya? Me mandan sus respuestas al chat para ver si hasta ahí pueden descubrir las respuestas.